simiente. Por eso dijo, pondré enemistad entre tu simiente, le dijo a la serpiente, y la simiente suya. Y entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Cuando se refiere a simientes ya no está hablando de Eva. Entre ti y la mujer, da cuenta que están Adán y Eva. Y Dios dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Si hubiéramos estado presentes lo entenderíamos así. Pero como no estuvimos presentes, pensamos que entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente, la de ella. Pero la mujer no puede dar simiente, porque la palabra simiente significa semen, semilla. Y la palabra semilla viene de semen, y la mujer no produce semen. Entonces, ¿podría decir, hermano, que el óvulo es el semen de la mujer? No. Está hablando claramente que hubo dos simientes, y esas dos simientes, que también significa descendencia, estarían enemistadas por toda la vida. Pondré enemistad y ella te herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal, está diciendo a la serpiente. Entonces acá se pone una serpiente, las estaban hiriendo las serpientes. ¿Qué representa eso? Porque todo es tipo y figura. Pablo dice que todo era sombras de lo que había de venir. Todo lo que pasó en el pasado no era, estaba hablándote de lo espiritual, y todo era simbólico. ¿Qué representaban esas serpientes que mordían al hombre? La serpiente misma que envenenó a Eva. ¿Y esa serpiente qué provocó en el hombre? Muerte. El pecado. ¿Y el pecado? Muerte. Hay un orden. Primero fue el pecado y luego la muerte. Pero antes del pecado vino la codicia. Porque la mujer primero miró y luego codició. Por eso cuando Cristo viene, Él quiere irse antes de que ocurra. Ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarás. Y cualquiera que adulterare será culpable de juicio. Mas yo digo, cualquiera que ve y codicia. O sea, yo voy a ir más atrás, antes. Te quiero prevenir antes de que llegues. Hay muchos pastores que predican hoy en día, no, que cuando la serpiente habló con Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, ella le dice, sí, de todo árbol podemos comer, pero dijo Dios, del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Y muchos pastores he oído decir, miren hermanos, ahí Eva mintió, porque Dios no le había dicho a Eva que no lo tocara. ¿Cómo sabe? Él no estaba ahí. Pero es que la Biblia no lo dice, la Biblia no lo dice todo, hay partes que se brinca, que no te dice los detalles. Pero es lógico que si te dice, no comas de ese árbol, ni lo toques. Así como Cristo dijo, no solo no vas a adulterar, ni siquiera vas a codiciar. Es como decir, no adulteres con una mujer, puedes tocarla. Puedes tocarla mientras no adulteres, mientras no tengas sexo con ella, no hay problema. En esos pastores que dicen, no, Dios no le dijo a Eva que no la tocara, ella ya le estaba añadiendo, ellos ni saben. Como decir el Señor, sí, tócala y disfrútala, nomás no te la comas. No, claro que les tuvo que haber dicho, es más, casi ni la veas. Porque si ves, ¿qué le pasó a David? ¿Cómo cayó? Primero miró y luego codició, y la codicia lo llevó al hecho, al acto. Luego la mandó traer y luego se desencadena un efecto dominó. Dicen, una cosa provoca otra y otra, y luego la embarazó y ella le dice, sabes que estoy embarazada, pero mi marido no está aquí. Y no eran tan ingenuos como la gente de hoy. Dice, entonces manda a David traer al marido para engañarlo y hacerlo creer que el hijo es de él, y como no puede, entonces lo emborracha, a ver si borracho, y como no puede, lo manda a matar. Fíjense cómo fue el pecado creciendo y creciendo y creciendo en progreso, porque todo fue por ver. Entonces tienes que evitar llegar a ese punto, porque ya
codiciando, entonces ya te vas a meter en un problema porque ya no se te va a salir de la mente. Ya no te va a dejar en paz. Y una vez que aquello se te metió a la mente, te va a llevar a convencerte. Entonces mejor ni lo toques, ni lo veas. Porque que te guste, no hay problema. Que ya desees y codicies, ahí sí. El que te guste es muy normal. El cristiano santurrón, o sea, no, a mí no. Yo veo videos donde le dice la mujer al esposo, ¿te gusta esa mujer? No, mi amor, nomás me gustas tú. Pero de verdad no te gusta, mira, y está muy guapa. No, mi amor, qué hipocresía. Yo, sí, está muy bonita y sí me gusta. Ah, ¿me quieres engañar? No, está bonita. Entonces te gusta. Pues si algo se te hace bonito, ¿te gusta o no? Sí, ¿y qué tiene de malo que algo te guste? Como hermanas cuando dicen, ay, me gusta tu falda, no me la esté codiciando. Yo no veo que se ofendan y que digan, la hermana me codició la falda porque dijo que le gustaba. Ay, qué bonita tu falda, me gusta. Ay, gracias. Como con lo demás no dicen lo mismo. Que le diga, me gusta tu marido. Gracias, hermana. Uf. O sea, para la gente madura, entiende las cosas que son normales. No se hace de películas ni santurronería. Lo que es, ni le pongas ni le quites. Si algo, sí, está bonita. Está guapo, está atractivo, sí. No, yo jamás pensaría. No te estoy diciendo si lo deseas o si ya quieres dormir con él o ya quieres dormir con ella. Te estoy diciendo si te gusta o no. Si está bonito o no. No te vayas al extremo. No, y al decir que te gusta es porque quieres. No. Hay un punto donde nomás que nosotros nos han enseñado a fingir y a hacernos los escandalosos y los muy, no. Esas hipocresías no creo que ni a Dios le agrada. O sea, lo que es ni ponerle ni quitarle. Pero no empezar a codiciar. Ay, yo quisiera que esa falda fuera mía. Ahí sí hay problema. ¿Por qué tiene que traer ese vestido cristal? Era mejor que fuera mío. Ya ahí sí. Y cada vez que lo traen me cae tan mal que traigan ese vestido porque yo lo quería. Ahí sí es pecado, pero que, ay, qué bueno, qué bonita te ves, póntelo más seguido. Ve, que nosotros como si fuéramos maduros, veríamos las cosas normales, sin escándalo y sin pecar. Un maduro por eso ya no peca. Ya la ley no tiene poder sobre él porque sabe ver lo bueno y lo malo y no le afecta, porque lo malo no lo va a usar en su contra. Pero no se hace de la vista gorda. No, yo no veo, hermano, yo no. ¿Te fijaste en esa mujer que tan guapa estaba, Pascual? No, ni la vi. Es hipocresía. O es como el apóstol Pablo, o es de los otros, o es un hipócrita. Hay tres cosas. Y ya le he preguntado que si es como el apóstol Pablo, dice que no. Entonces le quedan dos. O es hipócrita, o es de los... Ya la agarré en que... Yo siempre voy a veces a ejemplos muy extremos, pero él sabe que es jugando, Pascual, ¿verdad? Pascual no se ofende. Pero es para darles un ejemplo de que a veces nosotros hacemos escándalos por cosas que no tienen nada de malo, decir algo normal, nomás que uno lo haces más grave, te haces de delito. Ahí entra la malicia y eso es lo malo. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de ser como un niño, sin malicia. No andan ocultando cosas y poniendo una cara cuando es otra. El niño lo que es, lo dice. Y le voy a decir que es más confiable una persona así porque no le está ocultando las cosas, sino que es mejor ser transparente, aunque lo van a criticar a uno. Pero uno es transparente, no anda con rodeos. Entonces yo siempre con mi esposa yo soy sincero, yo le digo así son las cosas y no rodeo nada y nos conocemos como somos. Bueno, al menos ella a mí sí, yo no sé si me finjan. Las mujeres son buenas para engañar y contar cosas, ¿verdad? Por eso se hallan bien entre ellas, porque ya saben cómo tratarse unas a las otras. Entonces,
La serpiente, la mordida de la serpiente, ¿qué representa? El pecado. Por eso lo menciona, dice, el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y el poder del pecado, la ley. O sea que los colmillos de la serpiente representan el pecado y el veneno, la ley. Si no hubiera ley, fuera una mordida sin veneno que te causa dolor pero no te mata. Lo que le dio poder a esa mordida fue la ley. Por eso el apóstol Pablo después explica esto, que es algo que hay que estar muy arriba para entender qué significa eso. Por eso el apóstol Pablo, si no hubiese ley, a mí la ley fue la que me mató. Causa de la ley, ahora ya soy culpable. Cuando no había ley, yo estaba bien. Aunque pecaba, no me condenaba, porque no había un veredicto, no lo hagas. Ahora metieron la ley y ahora me hace culpable. Como si dijeran, a partir de mañana, es más, miré un video donde a un hombre lo estaban multando porque agarró agua de lluvia. Porque ya metieron una ley que si agarras agua de lluvia ya, eso ya estás robando. Porque es propiedad de la nación. Y es cierto, o sea, están llegando así. Pero está en mi terreno, dijo, no le hace. No puedes tomar agua de lluvia porque estás robando. Fíjense hasta dónde está llegando este gobierno o este sistema satánico de ya no querernos dejar. Al rato nos van a cobrar hasta por respirar. ¿Estás respirando? Vas a tener que pagar. Y pueden inventar aparatos donde si respiras de más, te suba la cuenta como el gas. No. Usted respiró muy fuerte anoche y debe más dinero. Entonces, sí, ya ni hacer ejercicio ni nada de que se agite, porque va a haber un medidor en la casa de que está consumiendo mucho oxígeno. Se diga que ya ahorita están sacando para medir el dióxido de carbono. Allá en México ya están pagando los bonos de carbono. ¿Y cómo es eso? Pues ellos ya se inventaron una cosa donde qué tanto carbono se produce en cierto lugar y que este lugar produce más carbono que y ya hasta van a pagar por eso, por el carbono. No se sorprenda que están llegando. Ya, yo me acuerdo cuando llegaban, decían que el agua se iba a vender y yo decía, mentiras. ¿Cómo se va a vender el agua? Aunque la quieran vender, van a fracasar, porque qué tonto va a querer comprar el agua habiendo agua todo el tiempo y la lluvia y manantiales. Pues sí, manantiales. Hay gente que prefiere comprarla que el agua gratis. Y llegaron a decir, y va a ser más cara el agua que la gasolina. Y dije, mentiras. Vaya a la gasolinera, ¿cuánto le cuesta un galón de gasolina y cuánto le cuesta una botellita de agua en la gasolinera? Compre varias botellitas para que complete un galón. Y vea qué le salió más cara, las botellitas que completan un galón de agua o un galón de gasolina. ¿Qué es más caro? Cada botellita cuesta como $2, cada botellita de agua. Y para un galón necesita como unas 8 o más. Para un galón, 2 por 8, $16 pagaría en una gasolinera por agua, por un galón de agua, y por un galón de gasolina $2, $2.90. ¿Sí o no está más cara el agua que la gasolina? Sí. Hasta allá hemos llegado, y este sistema ahí nos tiene a nosotros pagando y pagando y pagando. Entonces, así es como sucede. Entonces, esto no fue casualidad. Dios envía serpientes y luego los estaban matando. Para que te cures, tienes que hacer una serpiente, algo que sea lo mismo, simbolice lo que está dañando a la gente. Porque no digo, lo están mordiendo una serpiente y quiero que acá pongas un halcón, que es el que ataca a la serpiente. El que mire el halcón va a quedar sano. No, tienes que hacer una figura de lo que los está matando, que era una serpiente, y se va a poner sobre una asta que era como
como un madero más delgado. ¿Y qué representa lo que pones en un madero? Maldición. Todo lo que se cuelga en un madero está maldito. Maldijo a la serpiente. Amén. Y cuando veas la serpiente bajo maldición, vas a sanar de tu mal. Cristo tuvo que venir a hacer lo mismo. Tuvo que hacerse todo lo que nos había dañado. Él se tuvo que convertir en eso. Por eso representa a la serpiente de bronce. Amén. ¿Cómo Cristo puede ser comparado con una serpiente? Dicen muchos. Es lo que no entiendo. ¿Por qué Cristo, si sabemos que la serpiente es Satanás y Cristo se está comparando con una serpiente? Está dando a entender lo mismo que la misma simbología. Esa serpiente era el pecado, y por ese pecado estaba muriendo el pueblo, porque pecaron, blasfemaron contra Dios y contra Moisés. Y para que pudieran ser sanos, tenía que ponerse en un madero ese mal, sobre ese madero, para que quedara maldito la representación de ese mal. Y al verla ahí, entonces iba a ser sano. Entonces Cristo viene y se convierte. ¿Qué cosas aquejaban al hombre? Porque Él vino a liberarnos de todo. Primero, ¿por qué causa entró el pecado al mundo? Por el pecado, ¿no? Por la cautividad. ¿Y por causa de quién entró el pecado al mundo? ¿Ah? Del hombre. De Satanás. Alguien lo dijo ahí. Mire, vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Doce, 5. No sé si lo anoté mal. Búsquenme donde habla, así como el pecado entró por un hombre. ¿Alguien que me haga el favor? Es al revés, 5:12, ok. Sí, 5:12. 5:12. Dice así. Lo tenemos, Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre. Entonces Cristo, por eso le digo, como Él iba a tener que ser tipo y figura de la serpiente, tenía que convertirse en toda la causa de nuestro mal. Entonces, ¿qué fue por dónde entró el pecado en el mundo? Entonces Él se convirtió en un hombre. Número uno, un hombre. Y luego, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces entró el pecado. Entonces el que fue sin pecado fue hecho pecado por nosotros. Tenía que reunir todo lo malo en Él.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, en lo que estuvimos leyendo, ¿qué otro problema teníamos? Ser hombre, ser humano, ya nos hace responsables de pecado. Solo que sea un animal no es responsable, pero siendo ser humano, porque cuando habla de hombre ya incluye las mujeres, nosotros ya somos responsables. Y luego, pecado. ¿Qué más nos aqueja? Porque esto también pues viene, el pecado provoca la muerte. ¿Y qué se necesita para que el pecado provoque la muerte? Porque el pecado en sí no provoca la muerte. ¿Qué necesita el pecado para que provoque la muerte? La ley. Cristo nació bajo la ley. Fíjense, todo lo malo, Él vino en todo lo malo. ¿Qué es lo que nos hace pecar? La tentación. Cristo fue tentado. La tentación. Él tuvo que pasar por la tentación. Y la tentación, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que ataca la tentación? ¿A qué ataca? A la carne. Entonces Él vino en semejanza de carne, la carne. Entonces Cristo juntó todo eso en su ser. Vino como un hombre que traía porque el pecado es el deseo de hacer lo malo. Y vino bajo la ley para que hacerlo culpable. Y fue tentado en todo. Pero Él no cayó, no se dio a nada. No se dio al pecado. No quebrantó la ley porque Él la cumplió. Todos se perdían porque nadie cumplía con la ley. Salud. No hubo un ser humano que pudiera cumplir la ley. Él la cumplió. Amén. Él se le tentó en todo. A nosotros no hemos sido tentados en todo. Nosotros hemos sido tentados en parte. Y hemos caído muchas de esas tentaciones. Y Él fue tentado en todo, pero no pecó. La carne, luchó con su carne, porque hasta cuando estaba en el monte, la carne no quería ir al madero. Y el Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, más no se haga como yo. Fíjense hasta cuánto resistió la carne, que hasta sudó sangre. Y tuvo que hacer obediente a la carne al punto de que la hizo que sudara sangre. Eso se necesita una fuerza de voluntad terrible para que puedas con tu carne. Cuando tu carne se acobarda totalmente y no quiere ya hacer nada, y ya no puedes con ella. Si la obligas, la carne va a sudar sangre. Porque la carne es un ser vivo, ya les he dicho, que no es lo mismo cuerpo que carne. La carne habita en el cuerpo, pero la carne es ese ser que tiene todas esas tendencias, deseos. Todos esos deseos. Yo le digo los sensores que fallan. El sensor de la tentación que me hace querer hacer lo malo, aunque yo no quiero, la carne me obliga y me lleva a hacer lo malo. Entonces Cristo pasó por todo esto y luego lo exhibió en el madero, igual que a la serpiente. Cuando Él fue colgado en un madero, no en una cruz, porque si no la serpiente había tenido también, hazte una cruz y pon una serpiente ahí en una cruz. Entonces hubiéramos entendido que sí, Cristo fue, pero hermano, dice la Biblia que fue crucificado, sí,
No quiere decir, entonces se entiende que fue en una cruz. No, crucificado fue que lo clavaban en cruz. Cruzaban sus manos y lo clavaban, y cruzaban sus pies y lo clavaban, los dos pies cruzados y las dos manos cruzadas. Sofía, ¿no? Por eso se ahogaba. Se ahogaban porque si a usted lo agarran de las manos y lo cuelgan, para que usted pueda respirar tiene que jalarse, porque si no se jala no puede respirar. Cuando están los brazos juntos, porque lo aprietan así. Si estuviera así, usted pudiera respirar. Y está comprobado. Han pasado casos donde a una persona la cuelgan con las dos manos así y se ahoga. Entonces los crucificados, para poder respirar, se jalaban y con los pies se empujaban para poder alcanzar respiración. Cuando se les acababan las fuerzas, que ya no podían jalarse porque no les importaba el dolor, con tal de respirar, cuando ya no tenían fuerzas para jalarse, morían ahogados. Por eso a los ladrones les quebraron las rodillas, para que ya no pudieran sostenerse y respirar. Ya con las rodillas quebradas no pudieron ya levantarse y se ahogaron y se murieron. No los mató el dolor de las rodillas, los mató que ya no pudieron respirar. A Cristo ya no tuvieron que quebrarle sus rodillas porque ya había muerto, porque Él perdió toda su sangre. A los ladrones no los habían azotado. A los ladrones no traían una corona de espinas. Esos nomás los trajeron y los clavaron. Pero Cristo ya venía, para cuando vinieron a clavarlo en el madero, Él ya venía perdiendo mucha sangre, muchas heridas, porque no eran latigazos así que le abrían la carne, rajaban la carne. Se dice que lo que muestra la pasión de Cristo es solo una pequeña parte de la realidad. Muchos dicen, qué película tan sangrienta, poco así quedaría Cristo. Quedó mucho peor que lo que enseña la película. Entonces, cuando Él fue exhibido ahí, todo el que voltea ahí, que así como con la serpiente, al ver todo lo que te hacía daño, puesto en un madero para que fuera maldito. Por eso todo eso quedó fuera, fue abolido. Ya el pecado ya no nos puede hacer daño. Ya la ley ya quedó abolida. Ahí en la cruz, en el madero, tenemos la tentación ya no tienes que decir yo no puedo. Sí puedes, porque si estás en Cristo, tú puedes. Y la carne ya no tiene poder sobre ti. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, los que son de la carne, en las cosas de la carne. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que sigue batallando con su carne es porque no ha nacido de nuevo. Y los de la carne no pueden, dice la Biblia. No se sujetan ni tampoco pueden. Ellos no pueden, aunque se propongan, aunque vayan con un psicólogo. Podrán controlar ciertas tendencias, pero no todas. Solamente el Espíritu, cuando nos hace nacer de nuevo, entonces nosotros podemos con las cosas de la carne. Ya nosotros no estamos bajo la ley, porque la ley ya no aplica para nosotros, porque volteamos a ver al que fue colgado en el madero, como la serpiente. Y por medio de él, por eso dice que los exhibió públicamente en el madero, derrotándolos, porque llevó todo lo que nos aquejaba al hombre, a su carne, al pecado, a la ley y la tentación, que era todo junto lo que nos separaba de Dios. Ahora entiende por qué se le compara con esa serpiente, que después dice en Reyes, dice que el pueblo a esa serpiente después la idolatraba. Y le ofrecían incienso. Y vino el rey Ezequías y la desbarató. Que la Biblia dice que no ha habido otro rey, ni antes ni después de él, mejor que Ezequías. Que es el gran rey olvidado. Nadie habla de Ezequías. Dicen que el mejor fue David, o que Salomón, o que tiene ahí a otros reyes. Pero la Biblia dice